de semana a todos. Buenos días a la gente que esté en sintonía. 8:21 de la mañana y bueno, aquí de pie ante la República. Así es, vamos a iniciar con el bloque de entrevistas. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Ernesto Guerrero, quien es epidemiólogo, y con él vamos a hablar acerca del cólera y la influenza, que son dos temas que están muy en boga y muy presentes en la cotidianidad del dominicano en los últimos meses, para conocer cuál es el estatus de ambas enfermedades, en qué punto están y si están controladas o hay situaciones de qué preocuparse. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos ustedes y gracias por invitarme. Doctor, ¿cuál es la situación y el estatus al día de hoy con el tema de tantos virus que hay? Por ejemplo, yo tengo niñas pequeñas, una de 5 y una de 2, y pareciera que no se le quita la gripe. Entonces, ¿cómo uno saber diferenciar cuándo es influenza, cuándo es una gripe normal, o definitivamente para diagnosticar eso hay que llevarla al médico? Bien, gracias. Bueno, la gripe es un tipo de influenza también. Y hay cientos de virus que son los que producen la influenza. Cada año se espera que haya uno de ellos que se destaque y es el comúnmente llamamos virus de la influenza, y sobre los que tradicionalmente se preparan algunas vacunas para enfrentarle. Pero obviamente hay cientos de ellas y principalmente los niños y las personas más vulnerables son las que están expuestas. Doctor, ahí mismo, y con el perdón de Eduarda, porque Sí. se me iba a quedar esto. Veo que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cultura de que la gente se vacuna para la influenza. Y tú oyes a la gente diciendo, no, tenemos que ir a ponernos la vacuna de la influenza todos los años. ¿Por qué aquí no pasa lo mismo? Aquí pasa, lo que pasa es que no se le da la publicidad y no en la dimensión que tiene que darse. Pero actualmente Salud Pública está vacunando contra la influenza. Sobre todo a las personas mayores y a los niños. Sobre todo a las personas mayores y a los niños, que son los más vulnerables, desde luego. Pero sí, están vacunando y no sé en qué proporción y dónde exactamente ahora mismo, pero me llegan las informaciones de que en el Colegio Médico Dominicano estuvo vacunando, que hay otras áreas que están vacunando, los hospitales, algunos de ellos están vacunando. Bueno. Y es aprovechar la exhortación para todas las personas que presenten algún tipo de riesgo, como el que hemos mencionado. Si son personas sobre todo inmunodeprimidas, es menester que se vacunen. Si son personas diabéticas, si son personas con otros problemas adyacentes, es menester que tengan la vacuna de influenza, que cada año causa un sinnúmero de muertes. Así es. El mismo COVID, lo que fue la gripe, la llamada gripe española de 1918. Sí, porque realmente no era española. Sí, nació en Kansas City. Entonces, ese coronavirus de alguna manera se hace tan tenue, se transforma y se va a presentar periódicamente cada año, ya como una gripe común, un tipo de influenza común. Okay. Doctor, me gustaría preguntarle, ya cuando uno tiene los síntomas, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque yo duré, por ejemplo, 2 semanas tumbada en mi casa. O sea, realmente, no sé, pero creo que esta influenza que tenemos ahora, yo creo que yo nunca en mi vida me había sentido tan mal como en estos días y ni siquiera cuando me dio COVID. Ciertamente sí, en estos momentos hay un brote de gripe o de un brote de influenza que cursan probablemente concomitantemente y bueno, a algunas personas les da más grave que a otras. El tratamiento con los virus es básicamente lo mismo, ¿no? Atacar la sintomatología, evitar que te vaya una fiebre alta, mantener las personas hidratadas, sobre todo si hay problemas intestinales, pues tratar de corregir. Eso es básicamente tratar los efectos sintomáticos, y regularmente esto va a cursar 3 a 7 días, es lo que duran en promedio la sintomatología. Después de ello no hay muchas cosas que hacer. Doctor, gracias por venir, doctor. Quisiera preguntarle lo siguiente, doctor. A ver. En este momento tenemos algún tipo de gripe, de virus específico. Le digo esto porque toda mi vida a mí me ha dado, lo único que me ha dado es gripe, gracias a Dios. Sí. Pero ha sido una gripe que chamucosa, muchas cosas, me ha durado. Pero ahora, por ejemplo, yo fui a Estados Unidos recientemente y los 2 primeros días que llegué a Estados Unidos prácticamente no pude ni siquiera salir. Yo estaba hasta asustado. Yo, ¿qué es lo que es esto? Cada vez que estornudaba, me daba un dolor que yo pensaba que se me querían salir la costilla con todo.
y se me alojaba un dolor aquí, mire, terrible. Yo duré 2 días así y cada vez que estornudaba ese dolor era insoportable. ¿Hay algún tipo de virus de gripe específico, doctor? ¿O qué es lo que está pasando? Hay un tipo de influenza que llega, que es estacional y que nos llega cada año. Como repito, a algunas personas le va a dar más grave que a otras, dependiendo de la dosis respuesta también, es decir, la cantidad de virus que la persona ingiere, en las condiciones que están. Digo estacional porque regularmente se presentan en estas temporadas de otoño e invierno, es cuando llegan las estaciones de gripe y los cambios climáticos, mucho tienen que ver con esto. Tienen que ver con esto para de alguna manera tocar el sistema inmunológico de las personas que que pueden resultar afectadas con esto. Lamento que tú te hayas tenido que pasar eso. Terrible, no me ha pasado nunca a mí. Sí, bueno, vamos a hablar, doctor, del tema del cólera, que es un tema que preocupa, porque bueno, hace más de un mes se anunció ya en Haití que la aparición nueva vez del cólera, luego de casi 3 años que estaba ausente, y hace menos de un mes que ya aquí en República Dominicana se detectó el primer caso importado de una nacional haitiana que estaba en la Altagracia, que fue a la Altagracia, por ahí se detectó. ¿Cuál es la situación actual? Porque siento como que no se está informando mucho, como que no se le está dando ese seguimiento, quizás es una impresión mía, pero siento como que desde el Estado no se está informando cuál es la situación actual del cólera, si lo tenemos controlado, no se están reportando casos, o realmente es que no hay casos, solo ese y no se ha detectado más. Bueno, en Haití se han reportado casos y se han reportado muertes por cólera. Haití es prácticamente el único país que queda en el área de las Américas que reporta cólera no cada año. Los últimos casos de cólera lo habían reportado hace 2 o 3 años. Después en el sudeste de Asia y en otra parte de Asia también hay cólera que se presenta de manera endémica, es decir, que permanente allí. Quiero decirles que yo estaba en Haití cumpliendo una misión. Yo trabajé en Haití, cuando llegó el terremoto, a mí me agarró allá. Y después me tocó también los cambios de política y sobre todo llegó el cólera cuando yo estaba trabajando allá. Y no se me olvida, porque son de esos eventos que impactan. Yo estaba trabajando para Naciones Unidas y Naciones Unidas en algún momento se le achacó la responsabilidad. Y ciertamente tuvimos alguna responsabilidad en eso. El cólera empezó con una cepa importada del sudeste de Asia, justamente en el comando nepalés. Nepal, los soldados de las cascos azules. Los cascos azules. Exacto. Cuando limpiaban las cisternas, el camión que lo hacía, no era el camión de ellos, pero un servicio que habían alquilado, vertía las aguas negras ahí en uno de los afluentes del Artibonito. Y la cosa fue muy rápida porque no había inmunidad contra ellos. Los haitianos desarrollaron cierta inmunidad después con el cólera. No había ninguna inmunidad y eso eran cientos y cientos, y cuando uno vio eso era increíble. Al principio el señor Mariano Jiménez era un chileno que era jefe de la MINUSTA en ese entonces. Trató de decir, no, lo importante es tratar y que eso está aquí siempre. Pero eventualmente eso iba a ser un caso que iba a estar en todas las escuelas de salud pública al final. Pero la República Dominicana está preparada para un eventual caso de cólera. Nosotros hemos desarrollado esa inmunidad. Son las interrogantes. El cólera es una enfermedad. El vibrio en cólera, que igual que la tuberculosis de la pobreza, donde se transmite por agua contaminada, básicamente. Entonces, donde hay un mínimo de infraestructura, donde la gente tiene un mínimo de higiene, de lavarse las manos después de defecar, no es espacios abiertos, todavía hay un 7% que defeca espacios abiertos en República Dominicana. El cólera no va a tener ningún impacto en situaciones así, salvo que tú hagas una cena, lleve marisco y los mariscos vengan de por ahí de Pedernales, y entonces eso no viene de Anzapitre, y entonces hay contaminación, pero es básicamente contaminación por agua o por alimentos contaminados. Fue lo que sucedió en Perú también, aquella vez con el ceviche y todo lo demás. Pero entonces, mientras haya una cultura de lavarse las manos y mientras haya situaciones de infraestructura relativamente buenas con agua potable,
El cólera, este es un impedimento para el cólera. Por eso ya no hay cólera en los países desarrollados, o por lo menos 1, 2, 3 casos, pero no más de ahí. Yo presumo que el brote no es igual, o por lo que hemos visto hasta ahora mismo, lo que sucedió aquella vez, lo que sucedió en el 2010. En el 2010 eran cientos de casos. Y era una diarrea que como cuando tú agarras este vaso y vas derramando agua, o una llave abierta, las personas que los tienen. Y no he visto que haya sido la situación en estos momentos. El cólera produce alguna inmunidad, 2, 3, 4 años lo que se ha estimado. Lo que pasa en Haití sigue siendo incógnita, porque con el tema de las pandillas y como el cólera se puede confundir con cualquier otra diarrea también, que es una cosa, problemas de gastroenteritis común. Porque, ojo, la mayoría de los casos de cólera no son graves, tan graves como eso es un 10% probablemente o menos, que va a hacer esa diarrea aguda que va a deshidratar a las personas y produce ese desbalance. Pero la mayoría va a cursar como una diarrea común y corriente que dura 2, 3 días y después cede si se hidrata bien las personas. Esa es otra cosa. No deberían haber muertes. No deberían haber muertes si la gente está debidamente capacitada de cómo preparar una solución a agua, azúcar, sal. Doctor. Y aquellos sobrecitos salvadores que se distribuyeron en un determinado momento. Pero los estragos, las consecuencias del cólera sobre la persona, deja patologías, secuelas permanentes. ¿Cuáles son los efectos? ¿Y qué porcentaje de mortalidad tiene la enfermedad? Es bajo la mortalidad relativa. En Haití murieron alrededor de 15,000 personas en el 2010. Ya ustedes imaginan que fueron millones los que se contaminaron porque fue todo el artibonito y la gente pues se abastecía todo del artibonito. Entonces tú lo veías que iba por zona, aquí es primero, después aquí, instalando letrinas por todos lados, pero la gente seguía defecando en los ríos. Y yo, por lo que hemos visto hasta ahora, no parece ser la situación. El gobierno dominicano debería estar más de cerca con los organismos internacionales que quedan allí todavía, o con personal dominicano que pueda viajar allí y constatar qué es lo que está pasando. Alguien ha dicho que en la frontera, que esos sitios son más vulnerables, Elías Piñas, Pedernales, debería establecerse una vigilancia especial sobre los casos de cólera. Y por otro lado, como te dije, los mariscos es un caso. Tú vas a evitar cólera también si tú tomas agua potable y si los alimentos que tú consumes son cocidos. Exacto. Si son alimentos calientes, cocidos, por ahí no se va a transmitir cólera. Doctor, y disculpándonos, ¿verdad? Que nos salgamos un poco de los temas que teníamos, pero como usted nos ha dicho que usted estuvo un tiempo en Haití elaborando, quisiéramos 3 años, quisiéramos conocer quizás un poco de esa experiencia, que usted pudiera explicarnos qué usted vio allí desde el punto de vista de la salud y al final, ¿qué usted se llevó como ser humano, como individuo de la problemática social, política? ¿Usted tiene alguna conclusión que usted entiende? Bueno, las Naciones Unidas hicimos esto mal, por si tuviéramos que volverlo a hacerlo diferente. ¿Cuál es su conclusión de esa experiencia? Yo tenía un mes cuando ocurrió el terremoto allí en Haití. Y fuimos todos convocados, todas las agencias de Naciones Unidas, junto a los jefes de MINUSTAH, los militares, inmediatamente, y para ver dónde se invertían las donaciones que se estaban pidiendo por todos los lados. Yo puedo decir que desafortunadamente a esas reuniones no acudían los haitianos. Se hicieron de todo el grupo internacional y uno que otro asesor haitiano se invitaba periódicamente y entonces él decía aquí, allá, pero se le dio poca participación. Había mucha desconfianza. Era un gobierno de Preval en ese entonces, pero ya estaba en el periodo preelectoral. Entonces había mucha desconfianza de que los haitianos pudieran manejar esto. Los haitianos hicieron sus propios planes. Ellos contrataron un ex jefe de PNUD y hicieron un plan, pero ese plan no vendía. A mí me fue bien. Yo soy dominicano y obviamente yo iba con mucha aprensión de ser dominicano y estar en Haití. Pero me fue bien porque en el gobierno de Leonel se abrieron las puertas, más del 12% de los residentes de las migraciones que llegaron en esa época, o que estuvieron después en la encuesta del 2000, la encuesta Endesa,
que se hizo, ENI, que se hizo en 2004 y después 2012 y 2017, decían que habían entrado en ese periodo. Entonces, Leonel tenía hasta pretensiones, yo diría, faraónicas ahí, porque en algún momento lo invitaron y yo creo que el país se benefició mucho de ese terremoto, porque todo entró por aquí y el crecimiento económico fue bueno y todo el que iba para Haití tenía que quedarse aquí y todo lo que quería salir de Haití tenían que pasar por aquí. Entonces a los dominicanos relativamente les fue bien. Y una de las preocupaciones de las agencias, estando yo allá, que me daba vergüenza a veces, decía, pero que todo lo que está llegando se está quedando en Dominicana, porque ya vienen los maestros constructores, ya vienen qué sé yo qué cosa, y todo, y llegaron cantidad de ingenieros dominicanos. Ahí aprovechó Estrella, que estaba allí, para terminar de hacer las carreteras y todo lo demás. Pero los haitianos apreciaban a los dominicanos en ese entonces, porque bueno, no es que somos el país que más ha ayudado a Haití. No es que somos el país que más ha ayudado a Haití, pero sí fuimos los primeros en llegar, y llegaron con comida, llegaron con alimentos en ese entonces. Curiosamente la gente no sucedió como en Chile cuando hay terremoto o en otros países desarrollados que asaltan a las tiendas, pero tú veías que todas las cosas, lo que se vende en la calle estaba ahí, nadie lo tocaba, pero no sé si fue el tema de la angustia, la ansiedad, que hizo que muchos hombres atacaran a todas las mujeres. Entonces hubo muchas violaciones. Yo se recuerdo del terremoto de esa noche. ¿Sabe lo que me llama la atención? Los cantos. Es lo único que recuerdo de esa noche. Yo veía todo caminando por entre escombros, pero la gente cantando cantos religiosos. Y esa noche no dormí, a pesar de una botella de vino, y ahí tiraba en el patio porque no podía entrar al apartamento y enfrente había gente todavía sepultada. Y mi oficina se destruyó y todo eso. Wow. Fue un evento interesante. Después pasé 3 años allá, te digo, con Martelly, después con cólera y con toda la situación de Haití. Mi impresión es los haitianos, por cuestiones ancestrales, no saben decir que no. Un haitiano no te dice que no a lo que tú le propongas. Tú le propones planes y planes, sí, pero a la hora de empezar a ejecutarlo no van o te abandonan o dejan eso. Es la manera de ellos decir que no les gusta lo que tú haces. Entonces ellos no tienen idea de cómo se hacen las negociaciones ni nada de eso, piden de manera exagerada. El elemento comparativo que ellos tienen es Miami. Cualquier cosa que tú vayas a ofrecer tiene que ser igual que Miami. Sí. Mira qué interesante. No, cierto. Una vez fuimos a un campo de eso, de desarrollar. Fuimos a un campo a desarrollar unos proyectos y dijeron, pero vamos a hacer un camino, porque si el río nos bloquea aquí un camino, y la gente se ofendió, que quería matarnos. Uno quería caminos de mulo. Ellos querían una carretera. Otra cosa que sucedió durante el terremoto, durante la epidemia de cólera, que es al margen de todo esto, es que allí llegan muchos pastores evangélicos. Y todo el mundo tiene una religión. ¿Sí? Todos practican vudú, pero además de vudú o son testigos de Jehová, o son evangélicos, o una parte son católicos. Entonces es así. Una torre de Babel. El lío que hay. Eso es una torre de Babel. Más crece el islamismo en toda la región. Y el islamismo está entrando también allí. Pero lo más curioso de todo esto es que algunos tienen competencia unos con otros. Entonces, uno de ellos, se presume que fueron los pastores evangélicos, dijeron que el cólera era transmitido por unos polvitos que habían introducido, por la maldad que estaban haciendo los sacerdotes vudú. Entonces fueron asesinados no uno ni dos, cientos, te puedo decir. Wow. Y eso se ha dicho poco. Cientos de sacerdotes vudú por esa mala información fueron asesinados en las calles, linchados a machete, en presencia de toda la gente que estaba en las comunidades interiores. Doctor, gracias por esta experiencia y por tantos consejos importantes. El doctor Ernesto Guerrero, epidemiólogo, estuvo con nosotros en este rumbo de la mañana. Solamente quiero decir algo. Yo amo Haití. Claro que sí. De estos 3 años que pasaron en Haití, para mí fueron una experiencia. Yo siento que es un pueblo que necesita ser apoyado y ayudado, y nadie más que los dominicanos pueden ayudarlo. No esperen ayuda de Naciones Unidas. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad. Me surge una inquietud a partir de ese profesor, a ver, sí. No tenemos tiempo. Cuando usted dice no somos nosotros que debemos ayudarlo, ¿en qué contexto usted plantea eso?
Económicamente, apoyo. Brindarles apoyo, menos exigencias de las que se están. Los hijos de las personas descendientes de haitianos deben ser más respetados aquí, respetar las remesas, comprar algunos productos haitianos, porque es que el desbalance que hay entre uno y otro, en la economía de uno y otro lado, es increíble. Tú me dirás, ¿qué productos? Yo te diría, ¿por qué aquí no se vende el ron barbacoa o la cerveza haitiana? Sí. Son excelentes. No, en la frontera, pero clandestinamente. No, los negocios no lo permiten. Entonces tú tienes que buscar algunas cosas que ayudar a Haití. Este país se beneficiaría increíblemente si hacemos un turismo con Haití. Los extranjeros que vienen, allá llegaban cantidad de extranjeros solamente a mirar la pobreza. Sí, doctor, pero con la situación de las bandas de Haití. Está difícil. Eso está difícil, doctor. Eso hay que correr. Gracias al doctor Guerrero, Ernesto Guerrero, no por tiempo, el guión. Pero de verdad que ha sido interesantísima la experiencia. Vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.